corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando llegan los días miércoles en que damos inicio a las 10 de la mañana a esta programación celestial, amándonos por la palabra de Dios, conducida por este servidor de ustedes, Eric Martínez, en Cristo Jesús, servidor en Cristo Jesús, por la voluntad de Él, por su gracia, por su llamamiento. Estamos transmitiendo desde la ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, Venezuela, desde La Voz de la Esperanza y Esperanza TV. Gracias por estar sintonizando, no se aparten porque hoy vamos a corregir caminos, hoy vamos a llevar el corazón de ustedes y el mío al lugar indicado que se nos mandó desde el cielo y así está consagrado en las Escrituras. Muchísimas gracias por la fidelidad, no solamente con este programa, sino con todos aquellos que proclaman las virtudes del reino de los cielos, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto también al Espíritu Santo que fue enviado y nos fue dado para que fuésemos templo y morada del Espíritu Santo. Gracias por ser parte de la familia de Dios. Y a los amigos que nos sintonizan, hay una invitación abierta. La puerta está abierta. Hoy yo voy a actuar como una puerta eterna. Me estoy levantando para que entre a través de mí y salga a través de mí la invitación a todos los sedientos, a todos los que quieren venir a cambiar sus vidas y a alinearse con la buena voluntad del Dios que te ama, que te mostró tu amor, su amor a través de Jesucristo. ¿Qué le parece si hoy también, como cada miércoles, alabamos al Señor? ¿Sí? Este es un cántico, ya saben que me lo regaló mi padre. Siempre son regalos. Trato de cantar o de alabar a Dios con canciones inéditas que muestren el poder creativo de Dios. Y dice el Señor así. Estoy esperando que el software se me active. Alabanza a tu nombre, Señor. Al que vive por los siglos de los siglos, sentado en el trono, y al Cordero, aquel que fue inmolado, y por su gracia nos compró y redimió para Dios. Al que vive por los siglos de los siglos, sentado en el trono, y al Cordero, aquel que fue inmolado, y por su sangre nos compró y redimió para Dios. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Salvación y gloria y honra y poder son del Señor nuestro Dios. Yo me alegro, me lleno de tanto gozo cuando alabo a mi Dios, porque sé que le encanta, veo su rostro sonriendo y diciendo: este es mi hijo que me ama, mi hijo que me busca, mi hijo que no me niega.
Pero tú también puedes hacerlo, en tu hogar, en la congregación, en tu trabajo. Recuerda lo que dice la Escritura. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La gente se extravía, se pierde, hace cosas locas. Más bien, embriágate, llénate del Espíritu Santo. ¿Y cómo te dice la Escritura? Cantando salmos, himnos y cánticos espirituales entre vosotros, entre ustedes. Eso significa con los hermanos, entre los hermanos, pero también entre nosotros, dentro de nosotros, quiero decir. En silencio, cantando en silencio o abriendo apenas su boca donde quiera que vayan tarareando salmos. Esto hace que el gozo, que la presencia de Dios nos llene, lo cual necesitas para ser guiado, porque si no eres guiado por el Espíritu Santo, entonces no eres hijo de Dios. El tema de hoy, presten atención, la doctrina de Jesús. Porque ustedes habrán oído escuchar muchas doctrinas. La doctrina de la pretribulación, la doctrina de la postribulación, la doctrina de no sé qué más, la doctrina del calvinismo, arminianismo, la doctrina de Lutero. ¿Y dónde está la doctrina de Jesús? Te pregunto. ¿Qué es la doctrina? La doctrina, la única doctrina a la que Dios te ha llamado. Las demás, Dios no te ha llamado a escuchar, ni a seguir, ni a proclamar ninguna otra doctrina, sino la de Jesucristo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la doctrina de Jesús? ¿Y dónde sale eso? ¿Acaso no me conocen ya? Y saben que yo no hablo una cosa que no esté consagrada en la palabra. Que yo lo que hago es glorificar la palabra, que es lo mismo decir, glorificar a mi Padre y glorificar a mi Señor Jesucristo por el Espíritu. Entonces, vamos a la palabra. Nos ubicamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Miren lo que dice el verso 31 y el verso 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Cuando Jesús hablaba, cuando Él enseñaba, fundamentalmente, encerraba en sus enseñanzas una doctrina de Él, traída del cielo, encomendada por su Padre. Jesús tiene su propia doctrina y no la comparte, ni puedes contaminarla con ninguna otra doctrina. Eso está prohibido. Entonces dice, y los que escuchaban las enseñanzas de Jesús, en este caso en las sinagogas, en los días de reposo, se admiraban, se sorprendían de su doctrina. Era una doctrina totalmente diferente a la que estaban acostumbrados a escuchar de los sacerdotes, de los escribas. ¿Y por qué se admiraban además del contenido, de la forma como enseñaba? Porque su palabra era con autoridad. Pero no nos quedamos aquí. Vamos también a confirmar esta palabra que habla de la doctrina de Jesús. Y lo podemos ver en el capítulo 7 también de Mateo, versos 28 y versos 29, dice la Escritura. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, igual. Se admiraban de la doctrina de Jesús. Santo Dios, ¿qué es esto que estamos escuchando? Esta nueva noticia, esta forma diferente, este entendimiento revelado del cielo. Nunca, como dijeron los custodios de los fariseos, los que ejercían funciones de seguridad, nosotros nunca antes habíamos escuchado hablar a alguien así como este hombre habla, refiriéndose a Jesús. Y dice entonces, repito, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, vemos que hay dos elementos comunes en estos versos que les he leído. Que Jesús tiene su propia doctrina, la doctrina de Jesús. Y al enseñar estas doctrinas, que son los fundamentos de la fe, dice que las enseñaban y se admiraban de eso porque lo hacía con autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? La autoridad solamente pueden ejercerla aquellos que la tienen. ¿Por qué? Porque la han recibido y son legítimos al ejercer una autoridad que les ha sido encomendada, como el caso de Jesús. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, se trata de una autoridad legítima constituida por su Padre, que él dice que era mayor que él, y le daba cabida para que pudiera hablar con autoridad cada vez que enseñaba las Escrituras y las novedades que él traía del cielo. Pero también la autoridad tiene que ver cuando, en el caso de Jesús, y puede ser en tu caso o en mi caso, cuando hablamos de cosas que realmente sabemos, que conocemos, que nos ha sido revelada por el Padre. Y no solamente nos ha sido revelada, sino que hemos pasado por la experiencia, hemos vivido la palabra que nos ha sido dada. No solamente nos quedamos con ella como una información teórica. Ah, bueno, sí, ya conozco a Dios en este sentido. No, sino que espiritualmente hemos vivido, nos hemos paseado por esa verdad y la hemos detectado de que lo que vivimos espiritualmente, inclusive terrenalmente, discernido con el Espíritu, sabemos que tiene su asiento, su asidero en la palabra de Dios, que no es otra cosa que la voluntad misma de Dios, dada a nosotros y ordenada que en las Escrituras, por los santos hombres y profetas que la escribieron. Entonces usted no puede tener autoridad cuando usted enseña solo una teoría que usted recibió y que usted se imagina que debe ser cierta, de que debemos creerla por fe, porque sí. No, Dios, toda palabra que te da es para que se convierta en una palabra rema en tu vida y la vivas y la puedas entonces enseñar con certidumbre, con autoridad, con la doctrina apegada y obtenida del mismo Cristo, que es el fundamento de todas las cosas. Y hoy he elegido esta porción, esta palabra, porque los hombres en la iglesia de Jesucristo se han extraviado del fundamento de la fe. Están escuchando voces diferentes y doctrinas de hombres, y en algunos casos doctrinas de demonios, que están guiando su vida dentro del cuerpo de Cristo, porque dejaron, ni siquiera consideraban, ni siquiera sabían, como muchos de ustedes estoy seguro, que Jesucristo tenía su doctrina, la cual es única, superior a todas y excluye a todas las demás. No está permitido de que usted tenga los fundamentos de Cristo y eso lo combine con cualquier otra doctrina terrenal o infernal. Imposible. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Y su justicia es su justicia. Para que ningún hombre venga a invocar, voy a enseñarles justicia. La escuchamos de Dios, pero se la enseñamos nosotros de esta manera. Y eso es lo que ha venido constituyendo fundamentalmente todas estas doctrinas de hombres que han extraviado la fe y han hecho que los hijos de Dios sean unos hijos débiles, incrédulos, o que te lleven por un camino diferente y tú crees que te la estás comiendo, que estás sirviéndole al Señor y estás llevando un camino que Dios jamás te pidió.
Pero continuamos con las Escrituras. Vamos a ver qué dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Los estoy reconduciendo al Cristo de la gloria. A que lo primero, lo fundamental que ustedes deben buscar, la dirección a la que deben, como un niño primero, tener deseosamente en su mente, en todo su ser, en todo su corazón, es buscar a Cristo. Porque todo lo que se oponga a Cristo deben desecharlo. Y vamos a ver qué dice entonces Efesios 2, capítulo 20 al 22. Edificados, bueno, desde el 19. Así que les habla Pablo a esta iglesia en Éfeso. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes, iglesia de Jesucristo, como la iglesia de Éfeso, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en Jesucristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta porción habla de que ciertamente hay fundamentos o doctrina apostólica dada por los apóstoles de Cristo y los profetas de Cristo, especialmente los consagrados en la Biblia. Pero esta doctrina apostólica y profética tiene un origen en la doctrina o en el fundamento de Cristo. Si no es por la persona de Cristo, si no es por el testimonio, por los fundamentos o la doctrina de Cristo, uno, los apóstoles no existirían. Dos, la doctrina de ellos no tuviera ningún fundamento para desarrollarse. Así que lo que ellos dijeron como doctrina, lo que ellos nos enseñaron, los fundamentos en los cuales está edificado la iglesia de Jesucristo, tiene un fundamento anterior, primero y más importante que el de ellos. Y es el fundamento de Cristo, que no es otra cosa que la doctrina de Cristo enseñada por el propio Cristo. Santo Dios. De allí la necesidad de que cuando usted tenga que estudiar las Escrituras, cuando tenga que tomar una decisión cualquiera, secular o espiritual, cualquier cosa, camino que usted quiera transitar, debe ir primero al fundamento principal, que es Cristo. Pues si usted va a otro fundamento sin revisar el fundamento primero de Cristo, pues usted podría estar interpretando o asumiendo que la doctrina de los apóstoles y de los profetas lleva a una dirección que ustedes se imaginan porque nunca la concordaron, nunca buscaron su sustento primero en Jesucristo, como está narrado en los evangelios, y otros ya anunciados de antemano en el Antiguo Testamento, en la ley, en los salmos y en los profetas, cuando se referían a Cristo y a lo que Él vendría a hacer cuando viniese a la tierra en carne y sangre. Esta es una regla para nosotros en la fe. Pero ¿qué ha ocurrido? Que a veces leemos las doctrinas de los apóstoles y los profetas consagradas aquí, en las Escrituras, en la Biblia, y no la comparamos, y no la meditamos, y no encontramos el sustento primero de Cristo y empezamos a hacer interpretaciones locas. Y al final voy a traerles fundamentos de Cristo que van a destruir doctrinas inventadas por hombres supuestamente tomadas de la doctrina de los apóstoles y de los profetas, con lo cual los hombres
se extraviaron en la fe, diciendo mentiras al pueblo de Dios, enseñando errores al pueblo de Dios, porque se olvidaron de la principal doctrina, la de Jesús, la cual él mismo enseñó. ¿Qué otra cosita vemos aquí? Entonces, ¿quién es la piedra principal del ángulo? Jesucristo. Vamos a ver. Apocalipsis, 19, verso 10. Vamos a ver qué nos enseñan ahora desde el cielo. Cosas que escribió Juan cuando estaba en la dimensión de la eternidad, donde se le estaba dictando. Escribe todas las cosas que ves aquí en los cielos. Mira lo que dice el verso 10 del capítulo 19 del libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones. Esto lo habla Juan en el cielo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí observamos una cosa increíble, que si le sucedió a Juan en el cielo, imagínense ustedes cuánto más sucede aquí en la tierra de los vivientes. Juan, después que este hombre le está narrando toda esta serie de acontecimientos, este ángel, se le ocurrió a Juan, por la gloria que seguramente mostraba ese ángel, postrarse para adorar al ángel. Y el ángel, obediente y entendiendo de las cosas de Dios y de la palabra muy bien entendida, epa, no me adores a mí no me adores, adora a Dios, porque yo soy un consiervo tuyo, yo soy un siervo de Dios, como tú eres un siervo de Dios y como tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo también son siervos de Dios. Esto se parece mucho a lo que ocurre en la tierra, porque aquí nosotros recibimos una enseñanza, una predicación, una mentoría, vemos milagros, señales, prodigios, donde Dios usa a determinadas personas y las personas, como Juan, quitan la mirada del verdadero autor de todas estas cosas y la ponen en el que da la información, en el mensajero, en el que Dios está usando para mostrar su gloria, su sabiduría y todo lo que Él quiere derramar sobre nosotros. Y así es que, como Juan, que quería adorar al ángel, hay hombres que idolatran a sus pastores, idolatran o siguen y se hacen matar por denominaciones, por doctrinas, y pelean y contienden y hacen que esto sea lo primero en su vida, más allá de lo que debería ser lo primero en su vida, el temor a Dios, considerando la doctrina de Jesús como fundamento principal y fundamental de sus vidas. Se quedan con el mensajero, como en este caso Juan quería adorar, y el ángel, no hijo, no hagas esto. Yo soy un siervo como tú, igualito que tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesucristo. Porque, mira lo que le dice el ángel a Juan, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, tú quieres adorar a alguien, adora a Dios. ¿Y cuál es la manera de adorar a Dios? Reteniendo el testimonio de Jesucristo, como lo hacen tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. No hay otra forma de adorar a Dios, sino siendo nosotros, este cuerpo y todo nuestro ser, un testimonio, un sacrificio vivo, haciendo lo que Cristo nos enseñó, porque le oímos a Él, porque somos de Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco. Jesucristo nos dice, mis ovejas escuchan la doctrina de la pretribulación o de la postribulación. Mis ovejas escuchan al calvinismo o al arminianismo. Eso no lo dice Jesús. Mis ovejas escuchan
a mí mismo, a Jesús, mi voz, y me siguen, no siguen a otros. Como Juan quería adorar y parece que quería seguir a ese ángel. Pero el ángel, entendido en su posición espiritual, no, muchacho, ¿qué estás haciendo? No. Adora a Dios, y la forma de adorar a Dios es reteniendo el testimonio de Jesucristo. Y aquí voy a este punto fundamental, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, el corazón de todas las escrituras que están consagradas en la Biblia, la palabra de Dios, la esencia, lo importante, lo que realmente tiene poder, lo que es la verdad incuestionable e insustituible, es el testimonio de Jesucristo. No hay manera de entender ni de vivir la palabra de Dios fuera de lo que Jesucristo testimonió cuando estaba en la tierra. En otras palabras, lo que Él dijo, lo que Él hizo, lo que Él es la manera en la que tú debes entender y vivir las Escrituras. Fuera de Él, estás viviendo fuera del testimonio de Jesucristo y estás fuera de la profecía bíblica. Fuera completamente. Si tú te guías por cualquier doctrina que no sea lo que Jesucristo dijo, hizo y lo que Él es en Dios, pues no estás viviendo en el espíritu de la profecía, estás viviendo en otro espíritu que no es el de Dios. Así que retén el testimonio de Jesucristo, porque esa es la esencia de la palabra de Dios. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, es lo más importante que debes cuidar y velar para que puedas adorar a Dios y no se te ocurra, Juan, como lo quisiste hacer, adorarme a mí, a un ángel, que soy simplemente un siervo como tú y como los hermanos tuyos que andan buscando por temor, por obediencia, obedecer a Dios imitando a Cristo, que es el testimonio correcto, el cual es nuestro modelo perfecto para vivir aquí en la tierra. Pero ¿qué ocurre? Hombres escuchando no a Jesucristo, no le creen, no tienen fe en Él, porque habiendo hablado Jesucristo en muchas veces, no le obedecen, no le hacen caso y se van por otros lados. Lo cual podemos hablar entonces para entender esto mejor. Y nos ubicamos en esta enseñanza que dio el mismísimo Jesucristo sobre este mismo tenor, sobre esta misma enseñanza en Mateo capítulo número 7, que fue subtitulado Cosas de Hombre, este título, los 2 cimientos. Un poquitico de agua. Gracias, Padre, por tu bendita agua. Este es un invento genial de Dios. No me digan que el agua no es una creación perfecta de Dios. A ver, vamos a leer estos 2 cimientos. Repito, estamos en Mateo capítulo 7. Y leemos desde el 24 al 27. Cualquiera, pues, está hablando Jesucristo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si meditamos en esta palabra, Cristo nos está diciendo, cualquiera, es decir, que la invitación no es para un grupo elitesco, es para ti que me estás escuchando, inclusive, amigo, que aún no has entrado en el reino, que aún no has conocido verdaderamente a Dios.
Pero espero que me estés escuchando para que cuando entres prestes atención y no te desvíes detrás de otras doctrinas, sino que busques principalmente la doctrina de Jesús. Entonces cualquiera, esto es para todos este llamamiento, pues que me oye estas palabras, mira lo que dice Jesús, que me oye a mí. Yo no te estoy pidiendo que oigas a nadie, yo no te estoy pidiendo que oigas a Calvino, ni a Arminiano, ni a Arminio, ni a Lutero. Yo no te estoy pidiendo que sigas el evangelio de la prosperidad, yo no te estoy pidiendo que sigas la doctrina de la pre o la postribulación, ni del rapto, como lo que llamen. No, yo no te estoy pidiendo que escuches eso. Yo te estoy pidiendo que me escuches a mí, dice Cristo. Así que cualquiera que me oye, a mí, ese es el que tú tienes que escuchar a Cristo, estas palabras. Y además de escucharlas, las haces, porque no tiene sentido que me escuches y no las hagas, pues entenderé que no te gustó, que me menosprecias, que te pareció que mis palabras no sirven y no son provechosas. Es una forma de rechazarme a mí cuando me escuchas y no haces lo que yo te digo. Dice que cuando alguien oye y hace oye a Cristo, su doctrina, su enseñanza, sus fundamentos, sus palabras, y además las hace, y así muestras la fe, yo le creo lo que dijo, esto lo voy a hacer yo. Entonces dice que esa persona, Dios lo compara, Jesús, con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta prudencia a la que hace referencia comparativamente Jesús se refiere a un hombre que antes de comenzar el camino de la fe pone bien sus cimientos, porque yo quiero comenzar esta vida con Dios de tal manera que no importa lo que venga en el futuro, yo voy a permanecer firme en Él y no voy a caer, voy a vencer hasta el final. Así que la prudencia a la que llama Jesús es la prudencia de un hombre que sabe que si tú haces de Jesucristo el fundamento principal de tu vida, estás evitando que en el futuro alguien te pueda hacer daño. Estás evitando que en el futuro alguna enfermedad, algún maligno, algún perseguidor te quiera destruir. La prudencia son las medidas y los fundamentos de los cuales tienes que abrazarte para que el futuro esté garantizado en una justicia y en una acción que agrade a Dios para toda la eternidad. El prudente garantiza una vida abundante y plena durante el resto de su vida. Pues de lo contrario, si no lo haces, si no escuchas a Cristo, a más nadie, y haces lo que Cristo te dice, pues lamentablemente no tendrás buen fundamento. Y como en el caso del insensato, pues tienes malos fundamentos y apenas vino el primer problema, tu familia se destruyó, tu ministerio se cayó, te confundiste, vino la tentación y rodaste, porque no tenías buen fundamento. Los divorcios de los hijos de Dios se producen porque uno de ellos o los dos nunca tuvieron un buen fundamento en Cristo. Y cuando vino la tentación de alguien por ahí calentándote la oreja, o no supieron buscar ayuda, o no supieron amarse, comprenderse, o cada quien no cumplir los deberes conyugales que le correspondían, sin estas cosas, pues apenas vienen estas situaciones difíciles, adiós matrimonio. ¿Por qué se pusieron a escuchar tonterías que no son lo importante en nuestra vida de fe? Así que una persona, Dios te dice, tienes que escucharme a mí y además hacerlo. Porque fíjense que hay personas que, por ejemplo, a modo de comparación, mire, usted tiene un cáncer. Bueno, ese cáncer se le va a quitar, te dice, por ejemplo, Dios, se te va a quitar tomando este árbol. Haz un té de este árbol y tu cáncer se va. Entonces, lo dijo Cristo y te dio la indicación de lo que tienes que hacer.
Y tú escuchaste, ok, pero al mismo tiempo escuchaste otras voces. No, chico, ¿qué vas a estar tomando tu guarapo? Habiendo clínicas especializadas, máquinas millonarias, tecnología y tal. No, vale, yo conozco un buen médico especialista en esta área, vaya. Escuchaste otras voces y no escuchaste a tu fundamento. Escuchaste, pero fuiste e hiciste otra cosa. Y tú sabes dónde va a parar todo esto. El cáncer ni se va. Y vas a tener que enfrentar una situación peor por no haber escuchado y hecho lo que Dios te dijo. Una persona que Dios le dice por la palabra lo que tiene que hacer, perdona, y no perdona, es un insensato. Dios te dijo que tienes que perdonar. Entonces, como no perdonaste, como te lo dijo Cristo, cuando vengan problemas en tu vida, hermano, usted no va a ser perdonado, en primer lugar por Dios. Y vas a tener situaciones calamitosas. Entonces, ¿a quién tienes que escuchar para garantizar la prudencia, el fundamento, que cuando venga la roca, el viento, la lluvia, los ríos, que siempre van a venir sobre nuestras vidas? Eso es inevitable. Le pasa al injusto y nos pasa a los justos. Pero los justos, si caminamos haciendo esto, escuchando a Cristo y haciendo su voluntad, tenemos la garantía de que permaneceremos firmes. Los demás rodarán como piedras con un fuerte aluvión. Continuamos. Ahora, habiendo hecho este sustento bíblico de la necesidad de escuchar a Jesús, su doctrina, y apartarse de todas las demás doctrinas, vamos a ver si comprendieron. A este punto quería llevarlos, y esto a modo de ejemplo. Miren lo que les voy a decir. Voy a leerles, vamos a ver si entendieron y son capaces de creerle a Cristo y no a doctrinas escatológicas de hombres fundadas por ahí en ciencias de hombre, la teología, ciencias de hombre. Le va a hablar Cristo. Vamos a ver si oyen a Cristo y si le creen a Cristo y hacen lo que les dice Cristo. Vamos a hablar de la venida de Cristo. Vamos a ver si le creen a Cristo o creen esto que se predica comúnmente. Y les voy a anunciar dos versos que nunca casi nadie les predica para ocultar la doctrina de Jesús. Mateo capítulo 10. Del 16 al 23. El contexto de esto es que Jesús está hablando con sus discípulos y le va a hacer una advertencia. Ustedes van a ser perseguidos, y le está dando instrucciones. Cuando Él ya no esté aquí en este mundo, sepan que los van a perseguir. Y les dice, desde el 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sepa que el inicio del reino de los cielos y la implantación y crecimiento de la iglesia de Jesucristo no va a ser ninguna mantequillita. Van a tener mucha oposición. Así que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Van a querer destruirlos, encarcelarlos, matarlos. Entonces, les dice como consejo, sed pues prudentes como serpientes. Ya hablamos de la prudencia. ¿Quién es prudente? El que oye a Jesucristo y hace lo que Jesucristo le dice. Hagan esto, déjense guiar por el Espíritu Santo donde estoy yo, por la palabra. Hagan lo correcto, sean prudentes como serpientes. Además, la serpiente, como una serpiente, la serpiente es prudente porque ella no ataca si primero no examina todo alrededor, que sea el tiempo oportuno. La serpiente, esta palabra nos llama, cuando habla la serpiente, también a que esa prudencia nos lleve a conocer las estrategias del mal de nuestros adversarios. No ignoréis las maquinaciones, las acechanzas del enemigo. Debes conocer cómo opera el mal para poder
ejercer las acciones que Dios demanda de ti de forma estratégica, oportuna, eficaces. No andes como un loco haciendo la voluntad de Dios, llevándote a todo el mundo por delante o viendo el mal y como una persona simple no le prestas atención y vas y caes y te pasan las cosas. Y además, y sencillo como palomas, ustedes van impregnados en ese trabajo en donde yo los envío llenos de un poder que viene del cielo. Hollarán serpientes y escorpiones y toda fuerza de maldad. Tendrán los dones del Espíritu Santo, tendrán los frutos del Espíritu, una autoridad delegada por mí. Cosas extraordinarias, pero no sean altivos por eso. No sean arrogantes, no atropellen, sean sencillos. Y no olviden de dónde los sacó Jehová. Y guardaos de los hombres. Tengan cuidado con los hombres. No caigan en las trampas de ellos. Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Esto sí da gloria, que usted por estar predicando a Cristo como lo estoy haciendo yo ahora, yo me meto en problemas por estar anunciando su nombre, predicándolo a Él por su causa. Pero que yo me meta en problemas por estar defendiendo la pretribulación, la postribulación, el calvinismo, el hermianismo, el luterano y toda esa bobería, eso no tiene ninguna virtud. Es por la causa de Cristo. Para testimonio a ellos, es decir, aunque ustedes sean detenidos, perseguidos por estos gobernadores y reyes, yo voy a utilizar esa oportunidad para darle testimonio de mí por medio de ustedes a ellos, porque ellos también son dignos de que me conozcan y sean salvos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Este es dejarnos guiar por el Espíritu Santo como mecanismo defensivo cuando seamos acusados. Deja que Dios se encargue de tu defensa y deja que el Espíritu Santo hable. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre y de la doctrina de Jesús, de lo que yo hago, de mi testimonio al cual deben retener, el mío y de nadie más. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este fin se refiere a unos acontecimientos que iban a venir, un juicio sobre Israel, por causa de que Dios iba a cortar todo lo que es la ley mosaica, el sacrificio. Iban a venir persecuciones y destrucción de Jerusalén y del templo. Le está hablando a ellos. Si ustedes perseveran hasta el fin en que va a venir este cambio de era mosaica al reino de Dios, de la ley a la gracia, perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Le está hablando a una generación, le está hablando a un lugar determinado. Esto no es para todo el mundo. Y miren este verso. Y van a ver los que predican estas doctrinas escatológicas, ¿qué van a hacer con este verso si es que van a mandar a borrarlo de la Biblia? Porque esto desnuda la mentira que se ha predicado. Cuando os persigan en esta ciudad, le está hablando a Juan, Pedro, Mateo, Simeón, Santiago, a los apóstoles de Cristo le está dando estas instrucciones. No te está hablando a ti ni está hablando a mí hoy. Le está hablando a sus apóstoles en esa generación, Jesucristo. Y le está diciendo a ellos, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis ustedes, mis discípulos, ustedes apóstoles, tú, Juan, Pedro, Mateo, etcétera, ustedes no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo voy a venir otra vez antes de que ustedes, mis apóstoles, terminen de predicar en todas las ciudades de Israel. Está señalando Jesús que Él va a venir en esa generación, antes de que los apóstoles terminen de predicar en las ciudades de Israel.
Está hablando a los apóstoles, está hablando de las ciudades de Israel y está hablando de que Él va a venir antes de que ellos terminen. ¿Cuándo es que Jesús va a venir? 2000, 3000 años después. Hoy día. ¿De dónde sacaron eso? Doctrinas de hombre por no escuchar a Jesús. Jesús está hablando. ¿Le vas a creer a Jesús? ¿Vas a ser prudente o vas a ser insensato? Voy con otro verso que tiene que ver con esto. Que nadie se los predica. Mateo capítulo 16, versos 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Él está anunciando que ciertamente va a venir después de su muerte y de su resurrección. Claro que sí, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Habla de que va a venir por segunda vez, claro que sí. La pregunta es, ¿cuándo? Y está hablando Jesús. Vamos a ver qué dice Jesús. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, él está hablando con sus discípulos, hay algunos de los que están aquí, puede ser Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Simeón, Judas, el otro, no Iscariote, porque el Iscariote murió cerca de la muerte de Jesús. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vengo en mi gloria, pero ¿cuándo voy a venir? Antes de que todos ustedes, mis discípulos, mueran, yo vengo por segunda vez. Algunos de ustedes, cuando yo venga en mi gloria, algunos de ustedes, Mateo, Juan, van a estar vivos. ¿Qué van a hacer con este verso, Dios mío? Se lo está hablando Jesús a sus discípulos y hoy a ti, para que entiendas el tiempo profético. Esto significa, en esta generación de ustedes, antes de que ustedes mueran, discípulos míos, a los apóstoles, antes de que ustedes terminen de predicar como está en Mateo 10, 23, antes de que terminen en predicar en todas las ciudades de Israel, yo vengo. Aquí está anunciando él el tiempo y la generación en la que Jesús dijo que venía y vino. Y esto coincide con Mateo 24, verso 34. Yo estoy exponiendo mi pellejo y mi reputación por las palabras de Cristo. ¿Y a quién vas a defender tú? A la pretribulación, a la postribulación, al arrebatamiento, el rapto, esas doctrinas escatológicas. Yo estoy hablando de Cristo, el fundamento principal. Que me persigan y hagan lo que quieran conmigo, porque yo sigo es la doctrina de Jesús. Mateo 24, verso 34. De cierto os digo, ¿está hablando a quién? Jesús le está hablando a sus discípulos que le preguntaron cuáles son las señales previas antes que Él viniera con su reino. Gracias, mi hermano. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Con quién está hablando? Con Pedro, con Juan, con Santiago, con Jacobo. Le está diciendo, no pasará esta generación de ustedes que coinciden a que ustedes estarán vivos y yo vengo, algunos de ustedes. No habrán terminado ustedes, mis discípulos, de predicar en la ciudad de Israel y yo vengo. Y ahora está confirmando, no pasará esta generación de ustedes, mis discípulos con quien estoy hablando, hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo que están hablando que esos 2000 está cerca, que ya viene? ¿De dónde sacaron eso? Por no escuchar a Cristo. Yo sé, se los voy a decir, ya está terminando el tiempo, que ahora están experimentando algunos rabias contra mí. Oh, pero este es un proceso que van a pasar. Rabia, después tristeza, pero si siguen buscando la doctrina de Jesús, después aceptarán la verdad y caminarán en la verdad. Si Dios quiere, les amo en el amor del Señor. Mi ánimo no es ofenderle ni hacerle sentir mal, es
predicar a Cristo con las palabras de Cristo por encima de cualquiera. Porque ese es el testimonio de Jesucristo. Así adoro hoy yo a Dios. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre. Esta es otra transmisión de Esperanza TV con la voz de la esperanza, 107.7 tu FM.